Todo muy bien. Bueno, estuvimos compartiendo casi todo el programa hoy, acompañando lo que fue la marcha que se registró aquí en Rosario, hablando con los compañeros y con las compañeras. Y todos me parece que en el mismo denominador empezaban a marcar esto de, che, se está generando algo, se está empezando a armar. Bueno, tenemos que terminar de darle forma y empezar a proyectar desde acá. Sí, yo creo que en algún punto hay un colectivo bancando esta idea de esta construcción eh, que incluye muchos actores que tienen lógicas de funcionamiento distintos. No podemos pensar que funcione igual un sindicato que una organización social, que un partido político o que un centro de estudiantes. Eh, y el hecho de que se puedan articular, generalmente lo que produce un paro general es eso, es una articulación entre diversos sectores que apuntan a, a denunciar, a dejar en evidencia un estado de cosas que es complicado, que se hace cada vez más difícil, no solamente desde la realidad económica, sino también desde este bombardeo que emprendió el gobierno contra todo aquel que piensa diferente, que también es una situación atípica, más allá de que la comparación obligada es con la dictadura y con la intolerancia que se generó en esa época respecto de cualquier disidencia. Aún así, me parece que estamos ante un fenómeno nuevo que tiene algunas cosas totalitarias que pueden encontrar alguna resonancia a lo largo de la historia. Algunos dicen que son neonazis, otros dicen que parecen bonapartistas, otros dicen que se creen reyes o emperadores. Eh, yo lo que pienso es que es un fenómeno totalmente nuevo y en el cual además la persona, en este caso el presidente de la nación, la persona encargada de llevar adelante estas políticas, no pertenece a la clase social a la cual favorece con estas políticas. Él no es un rico, es una persona que admira a los ricos, que tiene una profunda reverencia hacia Elon Musk, eh, tiene una visión casi hollywoodesca de Estados Unidos como la potencia a la que hay que subsumirse sin ningún tipo de planteo, sin ningún tipo de resguardo, sin ningún tipo de soberanía. Eh, pero como ya lo hemos hablado varias veces acá, nos encontramos también en un momento en el cual esta discusión que se da no es solo ideológica, también es emocional, también tiene que ver con cierta adhesión que tiene que ver con los deseos a la sociedad de consumo, tiene que ver con que nuestra forma de realización se parece mucho más a la sociedad a la que no queremos pertenecer, a la sociedad del exclusivismo, que a la sociedad de la inclusión, que es la que decimos. Y esto lo digo desde un sentido también de, no de culpa, pero sí de responsabilidad. Creo que no se trata solamente de pensamientos, sino que la adhesión a algún proyecto político transformador que cambie esta desigualdad aberrante que genera hambre, miseria y exclusión, por una sociedad, digamos, con más posibilidades, sobre todo para la gente que le está pasando mal. Eh, Tomo siempre de ejemplo México y algunos preceptos que no se cansan de repetirlo. Por el bien de todos, primero los pobres, dice Claudia Sheinbaum, repitiendo una frase que Andrés Manuel López Obrador llevaba adelante. Digo llevaba adelante porque no solamente la decía, sino que orientaba las políticas públicas a tratar de achicar esa diferencia entre pobres y ricos. Y sobre todo a incluir a los pobres dentro de la sociedad y dentro de los derechos que tiene que consagrar una nación a su población y que generalmente están redactadas en la Carta Magna de ese país. Acá nosotros estamos, yo creo que se está consensuando
un modo de acción tendiente a sacarle peso específico al gobierno, a llevarlo a un lugar en que sus políticas públicas dejen de ser tan dañinas, a un lugar de mayor neutralidad, y si es posible a sacarlo. Yo he escuchado, y además también opino igual, creo que cuando se perjudica tanto a la gente, el pueblo tiene derecho a rebelarse y a sacar a sus representantes. Es más, tendría que haber en el medio del mandato una consulta popular analizando la revocatoria de mandato o haciéndola vinculante, digamos. Si la gente no quiere que el mandatario siga, yo creo que tendría que ser una posibilidad que además le daría mayor legitimidad al presidente y a la investidura presidencial. También creo que no es para subestimar un paro general en estos momentos. Me parece que les duele mucho más de lo que demuestran al oficialismo, a la Libertad Avanza. Le duele un paro general en estas condiciones, pero también cuando analizo lo que veo por televisión, cuando habla el laburante, la persona que tiene que ir a trabajar igual, veo un grado de persecución tan grande que me preocupa. Veo una condescendencia con lo que dicen las patronales que asusta, y que tiene que ver también con la persecución que sufre cualquiera de nosotros en un lugar de trabajo en estos tiempos y en las condiciones que se dan hoy. Ayer hablaba con un amigo que está trabajando en un taller de herrería, y hacen piezas mecánicas, y me dijo que estaba trabajando 8 horas más 3 o 4 todos los días de horas extras no pagas, y que bueno, que estaba cansado, pero que bueno, tenía que aceptar las condiciones en estos tiempos hasta que consiga algo mejor. El tema también es ese, la falta de condescendencia de cualquier pequeño empresario, de cualquier tipo que tiene una pyme, que sabe que le va a ir tan mal, pero que ante estas situaciones tiran la vara tiran claro, el problema para abajo, que el problema lo tenga el trabajador. Totalmente. Sí, porque me parece que esa disyuntiva se dio, y también muchos trabajadores, y principalmente el gremio docente y el gremio de los estatales lo marcaban. Esto de muchos compañeros o compañeras que quisieran estar, pero que no están porque tienen el descuento. Bueno, otro a lo mejor en algunos sectores privados, con algunos funcionamientos que hoy habrían, y si no vas te descuento el día, o la triste frase como se dio en los 90, a principios de los 2000, de mucha gente buscando un laburo. Mirá que hay mucha gente queriendo hacer laburo que vos también haces, y después te pones a mirar, necesito tener laburo, aunque esté mal, porque tengo que parar la olla. O sea, recargar la vara sobre el trabajador, y muchas veces a lo mejor ese trabajador que va obligado de eso a laburar, es que se termina a lo mejor comiendo la puteada de algún paro o de un familiar en el día. Sí, a veces... Es muy rara muy rebuscado lo que estoy planteando. No es tan rebuscado, y tiene que ver con la pérdida de la solidaridad social. Claro. Tiene que ver con la posición que tienen algunos, que tienen mayor estabilidad y pueden tomarse... Uh-huh. Incluso hasta se pueden dar el lujo, entre comillas, de perder un día de trabajo, claro, por sus convicciones, sabiendo que no corre riesgo su empleo. Uh-huh. Creo también que el problema mayor que se da en estos momentos, tanto en el sindicalismo como en la política, es que no logran desbordar el propio ámbito. Uh-huh. O sea, el sindicato no logra desbordar la asamblea, no logra instalar sindicalismo en otros lados. Claro. La política no logra instalar la política en otros lugares. Y digo instalar la política en el buen sentido, en el sentido de transformar las cosas para mejor, para que la gente que participa de un espacio determinado tenga mejores condiciones. Me parece que ahí es donde no hemos tenido imaginación, sí, donde no hemos resuelto cuestiones que son del orden de lo cotidiano para los trabajadores.
no le podemos generar garantías porque tampoco hay una buena articulación entre la política y el sindicalismo, porque también Claro. cuando uno te dice, no, bueno, en la época de Perón, bueno, en la época de Perón, primero la CGT la crea Perón, Claro. entonces ya hay como un padrinazgo Y político ahí y una... Perón construye a una todo lo que es Perón. Claro. Y además, y ahí se construye el peronismo Claro. en función de esa identidad trabajadora. Ujú. Hoy por hoy, el trabajador, la trabajadora, no se sienten trabajadores, se sienten consumidores. Totalmente. O sea, claro. van Sí, y hacen ese volvemos al denominador sacrificio común para que poder, hablamos siempre. para poder consumir. Claro. Su realización en la vida está en el consumo, no está en el trabajo. Ujú. Entonces hay una pérdida de identidad muy Sí. grande ahí. No, y vos sabés que me quedaba también con un cartel de ayer, una señora que marchaba por Buenos Aires, que decía que el árbol no nos tapa el bosque. Y me quedo dando vuelta esa frase, porque era por un lado de la nota de color, del noticiero de la tarde del 13, ay, pero no puede llegar al médico, y el problema era del jubilado o el gremio que marchaba. Y no era el problema de que el jubilado cobra una jubilación de mierda. Claro. Y el problema de hoy, no puedo ir al país, se lo salvo trabajando. Y el trabajador está negreado, subcontratado, con la mentira del monotributo, vendiendo la hora más barata de lo que realmente es, pero el problema es porque el trabajador es un paro. Claro. No, hay que cambiar el término. Me parece que Claro. a la patria financiera se le enriquece trabajando los días de paro. Totalmente. Y me Porque parece la noticia que... de la patria financiera era, hoy se perdieron tantos miles de millones. Claro, pero esos miles de millones llegan a la gente de alguna manera. En ningún momento. No veo Ese es el título tema. se fumaron 47 O sea, mil pedimos- millones de dólares para sacar la guita del país. Desde el poder se Ese pide, título no está. utilizan argumentos que siempre los utilizó el sindicalismo y la política. Claro. La solidaridad social. La solidaridad social para con ellos. Totalmente. Para con su enriquecimiento, ¿no? Claro. Para que la sociedad esté mejor, para mejorar los sistemas de salud, la educación, para mejorar los sistemas de transporte, para mejorar el acceso a la vivienda. Entonces me parece que hay mucha trampa detrás de los argumentos que se En utilizan. la discursiva de la épica hay mucha trampa. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo los sectores populares, los sectores sindicales, políticos, no estamos pudiendo llegar al lugar de afecto para con el laburante, para con el que le está pasando mal, Sí. al lugar de condescendencia. Totalmente. Entonces, muchas veces los laburantes nos rechazan, los laburantes nos miran de costado como diciendo, che, pero cuando nos echan, ustedes no están, cuando nos echan. Y es cierto que en algunos sindicatos pasa, no en todos. No en todos. No en los que movilizan generalmente. Sin duda. De hecho, pasa en los sindicatos que, como la UTA, frente Claro. a situaciones así, juegan a debilitar el paro. Y entonces creo que estamos en un momento y en una coyuntura en la cual hay que sentarse, hay que articular, hay que comprometer a la política, al sindicalismo y a la gente que anda suelta, que necesita espacios donde empezar a reconocerse colectivamente. Sí. Y cuando digo reconocerse colectivamente, hablo de participación real. Claro. Hablo de lugares donde pueda decir yo pienso así y no lo miren con cara de bicho sapo de otro pozo, y le digan, no, pero mirá, vos recién empezás, no podés hablar, no tenés, hoy por hoy no tenés opinión acá adentro. Sí. Me parece que hay lugares en los cuales los compañeros están preparados para abrazar un poco más, en los cuales hay que preocuparse más por el día a día, Sí. que por el acto en sí, que por las elecciones en sí, que por el conservar el cargo y empezar a pensar que tenemos una sociedad que nos está mirando y que necesita un ejemplo de otra cosa. Sin dudas. Y lo último, y cerramos que ahí nos bandeamos. Y me quedaba también con la parte del rol que jugamos también nosotros los medios, porque uno miraba, hay algunos medios, le pone el micrófono a la gente, el otro va a buscar el colorcito, el malestar, mostrar y demás cuestiones. Me sorprendió, y esto lo decimos porque estuvimos trabajando como radio ahí en la marcha,
bueno, de los colegas de la ciudad, obviamente yendo a hablar con los secretarios generales, con las cabezas de los gremios, pero éramos nosotros lo único que le poníamos al trabajador que estaba con su pecherita, con su remera, del otro lado del escenario, ocupando Sí. la plaza, y que el trabajador no nos diga, che, gracias porque nos estás dando tu tiempo para que contemos nuestra historia. Y es importante y creo que si queremos eh, potenciar la solidaridad social, Ujú. es importante escuchar a los que están mal. Sí. Es importante escuchar a los que tienen que hablar, que son los trabajadores. Los representantes hablan siempre. Ujú. Pueden hablar siempre y tienen la posibilidad porque los medios siempre le van a seguir Obvio. poniendo el micrófono para que opinen. Pero también es importante saber cómo se sienten las bases, Claro. saber por qué una persona sigue adhiriendo al sindicato, por más que alguna vez se haya sentido cagado, porque sabe que estratégicamente Ujú. es el lugar donde puede defender sus derechos. Obvio. Y creo que cuando esas cosas se dicen de manera más simple, sin tanto discurso armado, de una manera más Ujú. espontánea, creo que llega más a más gente. Sin dudas. Amigo, ¿la seguimos la semana que viene? Seguimos la semana que viene. Gente, cariño grande para todos. Nos vamos. Chau, chau.